¿Alguna vez un niño te ha dicho algo que te obligó a replantear todo lo que creías? Los niños tienen una forma de ver la verdad que los adultos, con nuestras capas de doctrina y tradición, a veces perdemos. Gabriela Ruiz llevaba 28 años como testigo de Jehová cuando su hija Isabela, de 6 años, le hizo una pregunta que no pudo ignorar. ¿Por qué Jesús vive en la Iglesia Católica y no en nuestro Salón del Reino? Esa pregunta sencilla, dicha con la voz clara de una niña, inició un proceso que llevaría a Gabriela a perderlo todo: su matrimonio, su familia, su comunidad. Pero también la llevaría a encontrar algo que había buscado toda su vida. Este es su testimonio. Mi hija Isabela tenía 6 años cuando destruyó 28 años de mi adoctrinamiento con una sola pregunta. Estábamos en el velorio de nuestra vecina, la señora Carmen, una católica devota que siempre nos saludaba con cariño, aunque sabía que éramos testigos de Jehová. Yo nunca había entrado a una iglesia católica. Nos enseñaron que eran lugares de idolatría, llenos de imágenes y tradiciones paganas, pero ese día, el 23 de septiembre de 2023, tuve que entrar. Isabela caminaba a mi lado agarrada de mi mano. La capilla estaba en silencio. Había flores, velas y al fondo algo que llamó la atención de mi hija, un sagrario dorado con una luz roja al costado. Isabela soltó mi mano y caminó directamente hacia allá. Yo la seguí nerviosa, tratando de que no tocara nada. Ella se quedó mirando fijamente esa cajita dorada. Y entonces lo dijo, con esa voz clara que tienen los niños cuando dicen algo que consideran obvio. Isabela me preguntó, «Mamá, ¿por qué Jesús vive aquí y no en nuestro Salón del Reino?» Me quedé paralizada. Miré alrededor esperando que nadie nos hubiera escuchado. «Isabela, Jesús no vive aquí», le susurré. «Esto es solo un símbolo». Pero la señora Carmen siempre decía que Jesús estaba en la iglesia, respondió ella sin bajar la voz. «En nuestro salón nunca siento a Jesús. Aquí sí lo siento». No supe qué responderle. Tomé su mano y la saqué rápido de la capilla. Presentamos nuestras condolencias a la familia y nos fuimos. Pero durante todo el camino a casa, las palabras de mi hija me resonaban en la cabeza. En nuestro salón nunca siento a Jesús. Mi nombre es Gabriela Sofía Ruiz Mendoza. Tengo 42 años. Nací en Puebla, México, en una familia de testigos de Jehová de tercera generación. Mis abuelos se convirtieron en los años 60. Mis padres fueron criados en la organización. Yo nunca conocí otra cosa. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo marcada por 5 reuniones semanales, el estudio de las publicaciones de la Watchtower y las horas de predicación puerta a puerta. Me bauticé a los 14 años. A los 20 conocí a Javier en una asamblea de distrito. Él era testigo desde los 16 y todos decían que era un buen partido, regular en la predicación, cumplidor sin vicios. Nos casamos un año después. Isabela nació cuando yo tenía 36. Desde que ella era bebé, la llevábamos a todas las reuniones. Era una niña tranquila, obediente, que aprendía rápido los versículos que le enseñábamos. Pero yo llevaba años sintiendo un vacío. Durante las reuniones en el Salón del Reino, mientras escuchaba los discursos o participaba en los estudios bíblicos, sentía que algo faltaba. Las enseñanzas eran claras, lógicas, bien estructuradas, pero no había encuentro, no había presencia. Parecía más una clase de doctrina que un acto de adoración. Lo peor era el memorial.
la celebración anual de la muerte de Cristo. Una vez al año, los testigos de Jehová nos reunimos para conmemorar su sacrificio. Se pasa el pan y el vino, los emblemas, pero no los tomamos, solo los pasamos, porque según la Watchtower, solo los 144,000 ungidos pueden participar. El resto de nosotros, la gran muchedumbre, solo observamos. Recuerdo el memorial del 15 de agosto de 2023, un mes antes del velorio de la señora Carmen. Estaba sentada entre Javier e Isabela. Pasaron la copa de vino frente a mí, la tomé con las 2 manos, se la pasé a Javier sin beber, y en ese momento pensé algo que me asustó. ¿Qué clase de religión rechaza a Cristo? Intenté sacudirme ese pensamiento. La Watchtower nos había explicado 1000 veces que era así como debía ser, que el pacto nuevo era solo para los ungidos, que nosotros teníamos otra esperanza, vivir para siempre en un paraíso terrestre. Pero ese día, viendo a mi hija de 6 años observar los emblemas sin poder tocarlos, sentí que algo estaba profundamente mal. Después del memorial, intensifiqué mi estudio. Pensé que mi problema era falta de conocimiento espiritual. Aumenté mis horas de predicación. Me hice pionera regular, dedicando 70 horas al mes a tocar puertas. Asistía a todas las reuniones sin falta, 2 en semana, 1 los domingos. Estudiaba la Atalaya, Despertad, los libros de la organización. Reprimía cualquier duda como pensamiento satánico, pero el vacío no se llenaba. Cada vez que entraba al Salón del Reino, sentía lo mismo que Isabela describiría un mes después. No sentía a Jesús. Y entonces llegó aquel 23 de septiembre, la pregunta de mi hija: ¿por qué Jesús vive aquí y no en nuestro Salón del Reino? Esa noche no pude dormir. Javier estaba tranquilo, roncando a mi lado. Isabela dormía en su cuarto. Yo miraba al techo, dándole vueltas a lo que había pasado. Mi hija, con 6 años, había sentido algo en esa capilla católica que yo llevaba años sin sentir en nuestras reuniones y no podía ignorarlo. Al día siguiente, cuando Javier se fue a trabajar e Isabela estaba en la escuela, hice algo que sabía que estaba prohibido. Entré a internet y busqué información sobre la Eucaristía católica. La Watchtower siempre nos había enseñado que la Eucaristía era una superstición pagana, que la transubstanciación era imposible, que era idolatría adorar un pedazo de pan. Pero quería entender qué era lo que Isabela había sentido. Encontré un video de un sacerdote católico explicando Juan 6. Yo conocía ese capítulo, por supuesto. Es el del pan de vida, pero siempre lo habíamos interpretado simbólicamente. Jesús dijo: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo», y nosotros enseñábamos que se refería a su enseñanza, a su mensaje. Pero el sacerdote en el video explicó algo que me detuvo en seco. Leyó Juan 6:53-56. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El sacerdote señaló algo que nunca me habían enseñado. En el versículo 54, Jesús usa una palabra griega distinta. En los versículos anteriores usa phagein, que significa comer, pero en el 54 cambia a trogon, que significa masticar, comer de forma física y literal. Es como si, ante la resistencia de los judíos que decían: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?», Jesús respondiera no suavizando el lenguaje, sino volviéndolo más físico, más real.
Y luego el sacerdote leyó el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Los discípulos lo abandonaron porque no aceptaron esa enseñanza. Y Jesús no corrió tras ellos diciendo: «¡Esperen! ¡Era una metáfora!». No, dejó que se fueran, porque hablaba en serio. Cerré la laptop temblando. Si Jesús hablaba literalmente, si de verdad había dejado su presencia real en la Eucaristía, entonces durante 28 años yo había estado rechazándolo. Durante 28 años, en cada memorial, había pasado los emblemas sin tomarlos, creyendo que no tenía derecho. Pero ¿y si sí lo tenía? ¿Y si todos los cristianos estamos invitados a recibirlo? Esa misma tarde busqué la iglesia católica más cercana. Era la parroquia de San José, a 10 minutos de mi casa. Esperé a que no hubiera nadie y entré. La iglesia estaba casi vacía. Solo había una señora mayor rezando en una banca y un hombre encendiendo una vela. Caminé despacio por el pasillo central. Todo me parecía extraño. Las imágenes de los santos, el crucifijo grande detrás del altar, las bancas de madera. Pero cuando llegué frente al sagrario, ese mismo sagrario dorado que Isabel había visto, sentí algo que no puedo explicar con palabras. Era como si alguien me estuviera esperando. No escuché una voz audible, no vi una luz, pero sentí una presencia tan real, tan cercana, que mis ojos se llenaron de lágrimas. Me arrodillé sin pensar, sin saber si estaba haciendo lo correcto, y en mi mente escuché con claridad: aquí estoy, siempre he estado aquí. Lloré ahí, arrodillada frente al sagrario, durante no sé cuánto tiempo. Cuando me levanté, busqué a alguien que pudiera orientarme. Encontré al párroco, el padre Luis Hernández, saliendo de la sacristía. Me presenté con nerviosismo, sin decirle todavía que era testigo de Jehová. «Padre, yo quisiera saber más sobre la Eucaristía», le dije. Él me sonrió con una calidez que me desarmó. «¿Has venido a alguna misa?». «No, padre, nunca». «¿Te gustaría venir este domingo? Hay misa a las 12 del mediodía. Es tranquila, hay familias con niños. Después de la misa podemos conversar». Le dije que sí. No le conté que era testigo de Jehová. No le conté que si me descubrían sería expulsada. Solo le dije que quería conocer más. El domingo 23 de septiembre de 2023, a las 12 del mediodía, asistí a mi primera misa católica. Llegué sola. Javier estaba en una reunión especial en el Salón del Reino. Isabela estaba con mi mamá. Me senté hasta atrás, observando todo. La misa era completamente distinta a nuestras reuniones. Había cantos, lecturas, una homilía breve del padre Luis, y luego llegó el momento de la consagración. El padre Luis tomó el pan y dijo las palabras que Jesús pronunció en la última cena: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Luego tomó el cáliz y dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados». En ese momento algo pasó que no puedo explicar de forma racional. Sentí un calor en mi pecho, como si alguien hubiera encendido una llama ahí dentro. No era dolor, era paz. Era una paz tan profunda, tan física, que empecé a llorar otra vez. Y en mi interior, con una certeza absoluta que nunca había sentido, supe: Él está aquí, realmente está aquí. No comulgué ese día, no sabía si podía, si tenía derecho, pero me quedé hasta el final de la misa, y cuando todos se fueron, me acerqué al padre Luis. «Padre, necesito hablar con usted»,
le dije, y las palabras salieron como un torrente. Le conté todo, que era testigo de Jehová, que llevaba 28 años en la organización, que mi hija había hecho una pregunta que me había derrumbado, que había sentido la presencia de Cristo en la Eucaristía de una forma que nunca había experimentado en mi religión. El padre Luis me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro. Gabriela, lo que sentiste es real. Es Jesús llamándote a casa, pero quiero que sepas que este camino va a costarte. Conociendo a los testigos de Jehová, sé que si decides convertirte, perderás mucho. ¿Estás preparada para eso? No lo estaba, pero le dije la verdad. Padre, he pasado 28 años sin sentir a Cristo. Hoy lo sentí. No puedo volver atrás. El padre Luis me ofreció clases de catecismo para adultos. Me dio libros, el catecismo de la Iglesia Católica, escritos de los padres de la Iglesia, las encíclicas sobre la Eucaristía. Durante 3 semanas estudié a escondidas. Leía por las noches cuando Javier dormía. Escondía los libros debajo de mi colchón. Borraba el historial de mi navegador después de ver videos sobre catolicismo. Descubrí cosas que la Watchtower nunca me había enseñado. Descubrí que la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos, ya creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. San Ignacio de Antioquía, en el año 110 de Cristo, escribió que los herejes se abstienen de la Eucaristía porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. San Justino Mártir, en el año 150 desde Cristo, explicó que no tomamos estas cosas como pan común o bebida común, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador se encarnó y tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento sobre el cual se ha dado gracias es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. La Eucaristía no era una invención medieval, no era una corrupción pagana, era la fe de la Iglesia desde el principio, y yo, durante 28 años, la había rechazado. El 14 de octubre de 2023, 3 semanas después de mi primera misa, tomé una decisión. Le dije a Javier que teníamos que hablar. Nos sentamos en la sala. Isabela estaba dormida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Javier, he estado investigando el catolicismo, le dije. Su rostro cambió inmediatamente. ¿Qué? He ido a misas, he hablado con un sacerdote, he estudiado la Eucaristía y creo que la presencia real de Cristo está ahí. Javier se puso de pie, furioso. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes lo que estás diciendo? Eso es apostasía. Javier, escúchame. He sentido a Cristo de una forma que nunca sentí en el salón del reino. ¿Tú lo has sentido? ¿De verdad sientes su presencia en nuestras reuniones? No se trata de sentir, respondió él con la voz tensa. Se trata de obedecer lo que dice la Biblia, y la organización de Jehová nos enseña la verdad. ¿Y si la organización está equivocada en esto? Esa pregunta lo dejó sin palabras por un momento. Luego negó con la cabeza. No voy a escuchar más. O dejas esta locura ahora mismo, o voy a reportarte a los ancianos. Le supliqué que investigara conmigo, que al menos leyera lo que yo había leído. Pero él se negó. Me dio una semana para arrepentirme, una semana para volver a la organización y olvidar todo esto. Esa semana fue la más difícil de mi vida. Seguía asistiendo a las reuniones, pero ya no podía concentrarme. Cada vez que escuchaba un discurso desde la plataforma, pensaba en la Eucaristía. Cada vez que veía a Javier tan convencido, tan seguro de que la organización era la verdad, me preguntaba cómo podía estar tan ciego.
El 21 de octubre de 2023, los ancianos de la congregación me citaron a una reunión. Javier les había contado todo. Me interrogaron durante 2 horas. Querían que me retractara, que dijera que todo había sido una confusión, que volviera a confiar en la organización, pero yo no podía. Les dije la verdad, que había encontrado a Cristo en la Eucaristía, que los padres de la Iglesia confirmaban esa fe, que no podía seguir rechazándolo. Me expulsaron el 8 de noviembre de 2023. Anunciaron mi expulsión desde la plataforma sin dar detalles, solo dijeron mi nombre y que ya no era testigo de Jehová. A partir de ese momento, todos los que conocía en la congregación dejaron de hablarme. Mis padres, mis hermanos, mis amigas de toda la vida. Nadie podía dirigirme la palabra. Era como si hubiera muerto. Javier pidió el divorcio 2 semanas después. Dijo que no podía estar casado con una apóstata. Se llevó a Isabela. Durante un mes tuve que pelear legalmente para tener custodia compartida. Fue la peor batalla de mi vida. Lo más doloroso fue lo que pasó con mi abuela. Ella tenía 78 años. Estaba enferma del corazón. Yo la visitaba cada semana, pero después de mi expulsión no pude verla más. Mi mamá me prohibió entrar a su casa. Mi abuela falleció el 15 de enero de 2024, 2 meses después de mi expulsión. No pude despedirme de ella. No me dejaron ir a su funeral. Eso me destrozó. Todavía lloro cuando pienso en ella. Pero en medio de todo ese dolor, había algo que no podía negar: la presencia de Cristo. El Padre Luis me acompañó durante todo el proceso. Me visitaba, me llamaba, me recordaba que no estaba sola. La comunidad de la parroquia de San José me recibió con los brazos abiertos. Señoras que no me conocían me traían comida. Un grupo de catequistas me ayudó a estudiar. Isabela, que ahora vivía conmigo la mitad del tiempo, empezó a asistir a las misas conmigo. El 8 de diciembre de 2023, fiesta de la Inmaculada Concepción, fui recibida en la Iglesia Católica. Hice mi profesión de fe frente a toda la parroquia y luego, por primera vez en mi vida, recibí la Eucaristía. El Padre Luis me puso la hostia consagrada en las manos y me dijo: el cuerpo de Cristo. Cuando la puse en mi boca, lloré, no de tristeza, sino de plenitud. Era como si todo el vacío de 28 años se llenara de golpe. Cristo estaba en mí, no simbólicamente, realmente. Mi vida hoy no es fácil. Llevo 16 meses sin hablar con mis padres. Mis hermanos me bloquearon de todos lados. Javier sigue en la organización y la relación con Isabela es complicada porque él le dice que yo me fui de la verdad. He perdido mi negocio de limpieza porque el 90% de mis clientas eran testigos de Jehová. He tenido que empezar de cero económicamente, pero tengo algo que nunca tuve antes: paz. Tengo a Cristo, no una idea de Cristo, no una enseñanza sobre Cristo. Tengo a Cristo mismo, real y presente en la Eucaristía. Cada domingo comulgo y cada vez es un milagro, cada vez es un encuentro, cada vez Él me recuerda: aquí estoy, siempre he estado aquí. Isabela ahora tiene 8 años. Hace unas semanas me dijo: mamá, ¿te acuerdas cuando te pregunté por qué Jesús vivía en la Iglesia Católica y no en el Salón del Reino? Le dije que sí, que lo recordaba perfectamente. Ella sonrió y me dijo: ahora sé la respuesta. Jesús siempre estuvo ahí, solo teníamos que buscarlo. Tiene razón. Jesús siempre estuvo ahí, esperándonos. Y mi hija, con su pregunta inocente, me guió hasta Él. Mi nombre es Gabriela Sofía Ruiz Mendoza. Tengo 42 años y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. Perdí mucho, pero gané todo. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe.
Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.